Si no hubiera desobedecido ese día, hoy la hija del millonario estaría bajo tierra. Esa frase quedó grabada en la memoria de Isabel, como una marca imposible de borrar. Todo empezó con un ruido sordo, un vaso de cristal estrellándose contra el suelo, y después el silencio aterrador de un cuerpo desplomándose en el mármol de la mansión Mendoza. Laura, la niña de 8 años, única hija de Javier Mendoza, yacía inmóvil. Sus pestañas cerradas parecían alas rotas, su piel estaba blanca como la cal, y un ligero temblor en sus labios morados anunciaba que algo dentro de ella estaba fallando. Si esta chispa de historia ya ha encendido tu curiosidad, únete a nuestra comunidad de narradores. Tu suscripción es el combustible que nos mueve. Deja tu like para que sepamos que estamos en el camino correcto y activa la campana, porque el próximo relato podría ser el que llevas toda la vida esperando escuchar. El sonido fue seco, definitivo. Un vaso de cristal hecho pedazos contra el frío mármol de la mansión Mendoza. Segundos después, un silencio aún más aterrador se apoderó de la sala, quebrado solo por el golpe sordo de un cuerpo pequeño desplomándose. Laura, la única hija de Javier Mendoza, con apenas 8 años, yacía inmóvil en el suelo. Sus pestañas largas y oscuras parecían alas de mariposa rotas sobre su piel pálida, casi translúcida. Un temblor casi imperceptible en sus labios, que perdían su color rosado, era la única señal de que la vida luchaba por no abandonarla. Estalló como una bomba silenciosa. Una de las criadas soltó un grito ahogado, otra se llevó las manos a la boca, los ojos desorbitados por el horror. Julián, el mayordomo, un hombre cuya vida se regía por el orden y el protocolo, se quedó paralizado, la mente incapaz de procesar una variable tan caótica. Solo acertaba a repetir la misma orden inútil y absurda: «Llamen al señor, llamen al médico privado». Pero nadie se movía, nadie reaccionaba, petrificados por el terror a tomar la decisión equivocada. Isabel, la nueva empleada de limpieza, sintió que el corazón le martilleaba en el pecho con una fuerza brutal. Dejó caer el plumero y corrió hacia la niña, ignorando las miradas de pánico de sus compañeros. Se arrodilló a su lado, el frío del mármol subiéndole por las rodillas. Le tocó la frente. Estaba cubierta de un sudor helado. Buscó el pulso en la pequeña muñeca, sintiendo apenas un hilo de vida, un latido débil e irregular que parecía el aleteo de un pájaro atrapado. Fue en ese instante, con el silencio de la casa pesando sobre sus hombros, que comprendió la verdadera dimensión de la tragedia. Laura se estaba apagando, se estaba yendo, y el miedo de los adultos a su alrededor era el veneno que aceleraba el proceso. Un fuego antiguo, una fuerza que ella creía enterrada, se encendió en su interior. No había tiempo para protocolos, ni para médicos privados que tardarían una eternidad en llegar. El tiempo se medía en segundos, en respiraciones que se volvían cada vez más superficiales. «Hay que llevarla a un hospital, ahora», gritó Isabel, su voz resonando en la sala con una autoridad que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Los demás empleados la miraron como si hubiera perdido la razón. La cocinera, una mujer mayor que llevaba décadas sirviendo a la familia, siseó: «¿Estás loca? El señor Mendoza nos despedirá a todos si la tocas. Nadie toca a la niña sin su permiso». Isabel apretó los dientes, la frustración y la rabia luchando en su interior. Sabía que tenían razón, conocía la fama de su patrón, un hombre que controlaba cada aspecto de su vida y de su casa con mano de hierro, pero la imagen de Laura, tan frágil e indefensa, era más fuerte que cualquier amenaza. Esperar a que el millonario llegara, esperar a que el famoso médico de la familia cruzara la ciudad, era sentenciar a la niña. Era una elección imposible,
pero en su corazón ya había tomado la única decisión posible, una decisión que lo sabía le costaría todo. Con las manos temblorosas, pero movida por una certeza visceral, pasó los brazos por debajo del cuerpo lánguido de Laura y la levantó. El peso de la niña, aunque pequeño, casi la hizo tambalearse, pero se aferró a ella con la fuerza de una leona. «¡Isabel, no!», gritó Julián, el mayordomo, saliendo finalmente de su parálisis. «Si cruzas esa puerta, olvídate de tu trabajo», chilló otra de las empleadas desde el fondo de la sala. Isabel, con la niña en brazos, se giró para mirarlos a todos, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y desafío. «Prefiero perder mi trabajo a cargar con la culpa de haber perdido la vida de esta niña», dijo, cada palabra cargada de una convicción inquebrantable. Y sin mirar atrás, sin esperar otra amenaza, corrió. Corrió a través del inmenso vestíbulo, sus pasos torpes, resonando en el mármol, empujando la pesada puerta principal con el hombro hacia el mundo exterior, hacia la única oportunidad que le quedaba a la pequeña. La luz del sol la cegó por un instante. Corrió por el camino de grava del jardín, los pies resbalando, el aire quemándole los pulmones. La calle, normalmente tranquila y bordeada de árboles, le pareció un desierto. No había nadie. El pánico comenzó a ahogarla, pero entonces, como un milagro improbable, vio un viejo taxi amarillo doblando la esquina. Sin pensarlo, se lanzó a la calle, levantando una mano en un gesto de súplica desesperada. El coche frenó con un chirrido de neumáticos, el conductor asomando la cabeza por la ventanilla para gritarle. Pero sus palabras murieron cuando vio a la niña pálida en los brazos de Isabel. «Al hospital, por favor, rápido», le imploró, la voz quebrada por el esfuerzo y el miedo. «Es una emergencia». El taxista, un hombre de rostro curtido por la vida, vio la urgencia en sus ojos y sin hacer preguntas abrió la puerta. Mientras el taxi se alejaba a toda velocidad, dejando atrás la imponente fachada de la mansión Mendoza, Isabel se acurrucó en el asiento trasero, abrazando a Laura con todas sus fuerzas. La cabeza de la niña colgaba inerte sobre su hombro. El color de sus labios se había vuelto de un preocupante tono azulado. Isabel le susurraba al oído una letanía de súplicas y promesas. «Aguanta, mi pequeña valiente, resiste un poco más. Ya casi llegamos». Las lágrimas se mezclaban con el sudor en su rostro. No pensaba en su empleo, no pensaba en el millonario furioso que seguramente ya había sido alertado. Pensaba apenas en el pulso débil que sentía contra su pecho, un pulso que luchaba por no detenerse. Lo que Isabel no sabía era que, con ese acto de desobediencia y amor desesperado, no solo estaba desafiando al hombre más poderoso que había conocido, sino que también estaba a punto de desenterrar los fantasmas de su propio pasado. El interior del taxi olía a tabaco viejo y a prisa. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada bocinazo de otro coche una ofensa. Isabel sentía la respiración de Laura cada vez más superficial, casi un suspiro entrecortado. Él, en pánico, era una fiera que le arañaba la garganta, pero lo mantenía a raya, concentrada en transmitirle a la niña una calma que no sentía. Le acariciaba el rostro pálido, apartando un mechón de pelo de su frente húmeda. El vestidito de la niña, antes impecable, ahora estaba arrugado y sucio. El contraste entre la riqueza de esa ropa y la fragilidad de la vida que contenía era devastador. El taxista la miraba por el retrovisor, sus ojos transmitiendo una mezcla de lástima y preocupación. Él no conocía la historia, pero entendía el lenguaje universal de la desesperación de una mujer luchando por la vida de una niña, y eso era suficiente para hacerlo ignorar todas las señales de tráfico. El hospital apareció al final de la avenida como un faro en medio de la tormenta. Era el hospital público central, grande y caótico,
el único que sabía que estaría lo suficientemente cerca. El taxi frenó bruscamente en la entrada de urgencias. «No tengo dinero ahora, pero le juro que vuelvo para pagarle», dijo Isabel, ya abriendo la puerta. El taxista solo asintió con la cabeza. «Vaya, señora, solo salve a la niña, que Dios la acompañe». Isabel salió casi cayéndose, con Laura en brazos, y corrió hacia las puertas de cristal. «¡Socorro! ¡Una niña! ¡Ayuda, por favor!», gritó con toda la fuerza que le quedaba. 2 enfermeros acudieron corriendo con una camilla, sus rostros serios y concentrados. La acostaron con cuidado, mientras uno de ellos ya verificaba sus signos vitales, haciendo preguntas rápidas que Isabel apenas podía procesar en medio del caos. «¿Qué pasó?», preguntó uno de los enfermeros mientras corrían hacia adentro. «Se desmayó, no respira bien, el pulso está muy débil». La voz de Isabel era un hilo, rota por la carrera y el llanto contenido. «No sé qué tiene, pero está empeorando a cada segundo». Entraron en el área restringida de urgencias y una enfermera mayor la detuvo, poniendo una mano firme en su pecho. «Usted no puede pasar. ¿Es la madre?», la pregunta la golpeó como un puñetazo. «No», susurró, bajando la mirada, sintiendo el peso de su uniforme sencillo. «Soy la empleada de la casa». La enfermera la midió de arriba a abajo, la expresión volviéndose más fría, más burocrática. «Entonces, espere en la sala de espera. Necesitamos a un responsable para llenar la ficha». Isabel fue dejada atrás. El sonido de los pasos apresurados y las puertas cerrándose resonando en sus oídos, impotente y sola. La sala de espera del hospital público era un universo aparte, un purgatorio de ansiedad y olor a desinfectante. Isabel se encogió en una silla de plástico naranja, sintiéndose invisible. Nadie la miraba, nadie le dirigía la palabra. Era solo un rostro anónimo en la multitud de desesperados. Las horas se arrastraban. Cada tic-tac del reloj en la pared era un martillo en su cabeza. Intentaba rezar, pero las palabras no le salían. Solo podía pensar en Laura, en su carita pálida, en sus labios amoratados. La imagen la atormentaba, mezclándose con otras imágenes de otros pasillos, de otras emergencias de un tiempo que luchaba por olvidar. La culpa comenzó a instalarse. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si había empeorado la situación de la niña al moverla? La duda era un veneno lento, corroyendo la certeza que la había hecho actuar con tanto coraje minutos antes. El sonido de neumáticos, chirriando sobre el asfalto y puertas cerrándose de golpe, anunció la llegada de la comitiva de la mansión. Julián, el mayordomo, entró en la sala de espera con el traje impecable, ahora arrugado y manchado de sudor. Sus ojos encontraron a Isabel y la fulminaron con desprecio. «¡Insensata!», siseó, acercándose a grandes zancadas sin importarle las otras personas alrededor. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Un hospital público, este lugar, el señor Mendoza te va a destruir. Te demandará hasta que no te quede ni el nombre». Sus palabras eran latigazos. La cocinera y otra empleada de limpieza estaban justo detrás, sus rostros una mezcla de miedo y acusación. Para ellos, Isabel no era una heroína, era la loca que había roto la regla más sagrada de ese universo, la de nunca, jamás, tomar una decisión que pertenecía al patrón. «El médico privado ya estaba en camino», continuó Julián, la voz baja pero vibrando de rabia. «El mejor especialista de la ciudad. Y tú la traes a este matadero. La has expuesto a riesgos, a infecciones. Si le pasa algo a la niña Laura, la culpa será tuya. Solamente tuya». Isabel en silencio, absorbiendo cada acusación. No tenía fuerzas para defenderse. Quizás él tenía razón, quizás su impulso había sido un error fatal. El miedo que sentía por Laura ahora se mezclaba con el miedo paralizante a Javier Mendoza.
Conocía su fama, un hombre que construyó un imperio sobre las ruinas de sus competidores, un hombre que no perdonaba errores, que no toleraba la desobediencia. Y ella no solo había desobedecido, había secuestrado a su hija en una afrenta directa a su autoridad. Mientras Julián hablaba, su voz comenzó a desvanecerse en la mente de Isabel. El olor del hospital, la luz blanca, el pánico en el aire, todo la transportó a otro tiempo, a una vida que había enterrado. Se vio de nuevo en un pasillo como ese, pero vistiendo un uniforme blanco e impecable de enfermera. Vio el rostro de otro niño, con fiebre alta, luchando por respirar. Recordó haberle advertido al médico de guardia, el famoso doctor Morales, que la dosis del medicamento estaba equivocada. Recordó cómo él la ignoró, con una sonrisa arrogante, diciéndole que se limitara a bañar a los pacientes y dejara las decisiones importantes para quienes habían estudiado para ello. El recuerdo era tan vívido que sintió el mismo sabor amargo en la boca, la misma impotencia. Esa noche, años atrás, el niño no sobrevivió. Una simple infección de garganta, tratada con la medicación incorrecta, lo llevó a un shock anafiláctico fatal. Isabel, devastada por la culpa y la rabia, decidió que no se quedaría en silencio. Reunió las pruebas, los registros, el testimonio de otra colega. Llevó todo a la dirección del hospital, creyendo ingenuamente en la justicia. Pero el doctor Morales no era un médico cualquiera. Era hijo de uno de los mayores accionistas del hospital, un hombre con tentáculos por toda la ciudad, y el sistema, con sus dientes de acero, se cerró para proteger a uno de los suyos. La verdad no importaba. Lo que importaba era el poder, el estatus, el dinero. La consecuencia fue brutal. En menos de una semana, Isabel fue acusada de insubordinación, de falsificar registros, de tener un historial de inestabilidad emocional. La colega que prometió testificar a su favor, misteriosamente, fue transferida a otra ciudad y nunca más contestó sus llamadas. Isabel fue despedida, su licencia de enfermería revocada por un comité de ética que ni siquiera la escuchó de verdad. Lo perdió todo, la carrera que amaba, su reputación, su dignidad. De una enfermera prometedora se convirtió en una paría, una loca que se atrevió a desafiar a los dioses de bata blanca. Y así aprendió la lección más dura, que a veces tener la razón es el camino más rápido hacia la destrucción. De vuelta al presente, el recuerdo de ese trauma, en lugar de paralizarla, le trajo una claridad inesperada. Levantó el rostro y encaró a Julián, que aún la reprendía. Pero ya no veía a un mayordomo asustado. Veía un reflejo de todo el sistema que la había aplastado. El miedo a la autoridad, la obediencia ciega, la cobardía disfrazada de prudencia, y se negó a sentir miedo de nuevo. «Ya lo perdí todo una vez por hacer lo correcto, Julián», dijo, la voz sorprendentemente firme. «No me queda nada que perder. La vida de esa niña vale más que cualquier trabajo, que cualquier patrón». El mayordomo retrocedió, impactado por el súbito cambio en su postura. Por primera vez, vio que detrás de la humilde empleada de limpieza había una mujer que ya había enfrentado el infierno y había sobrevivido. Fue en ese preciso momento que llegó la tormenta. Javier Mendoza entró en la sala de espera como una fuerza de la naturaleza. El traje oscuro parecía una armadura, el rostro una máscara de furia contenida. 2 guardaespaldas lo flanqueaban y el director del hospital venía justo detrás, casi corriendo para seguirle el paso, con la cabeza gacha en un gesto de sumisión. La sala entera contuvo la respiración. El aire se volvió pesado, eléctrico. Javier no miró a nadie. Sus ojos de depredador barrieron el lugar y se clavaron en un único punto, en Isabel. Caminó en su dirección, los pasos lentos y deliberados, cada uno resonando en el silencio mortal que se había instalado. Con cada paso que daba,
El mundo de Isabel parecía encogerse hasta que solo quedaron ella y la furia de ese hombre. Se detuvo a 1 metro de distancia de ella. Era alto, imponente, y su sombra la cubría por completo. Tuvo que levantar la cabeza para mirarlo y se negó a desviar la mirada. Él no gritó. Su voz, cuando salió, fue peor que un grito. Fue un susurro bajo y peligroso, cargado de un poder que podría aplastarla sin el menor esfuerzo. «¿Quién es usted?», preguntó, cada sílaba goteando desprecio. La pregunta no era sobre su nombre, era sobre su posición en el universo, sobre su insignificancia, sobre la audacia de una criatura tan pequeña que se había atrevido a interferir en la órbita de un planeta como él. El mundo contuvo la respiración, esperando la respuesta que sellaría el destino de esa mujer. Isabel sostuvo la mirada de Javier, el miedo transformándose en una extraña calma. «Mi nombre es Isabel», respondió, la voz clara, sin temblar. «Y soy la mujer que trajo a su hija al hospital». La simplicidad de la respuesta, desprovista de toda sumisión, pareció enfurecerlo aún más. Dio un paso adelante, el cuerpo tenso, su presencia llenando todo el espacio. «Usted es una empleada, una limpiadora. ¿Quién le dio el derecho de tomar ninguna decisión sobre mi hija? La sacó de la seguridad de su casa, la metió en un taxi inmundo y la trajo a este lugar en contra de las órdenes de todos. Cada segundo de su acto de insubordinación fue un riesgo que no la autoricé a correr. Cada palabra era una acusación, un intento de ponerla en su lugar, el lugar de alguien insignificante, que no tiene derecho a actuar, solo a obedecer. Me atreví porque nadie más hizo nada», replicó ella, la voz ganando una fuerza que venía de un lugar profundo y antiguo de su alma. «Me atreví porque vi cómo su vida se desvanecía, mientras todos los demás se preocupaban por los protocolos y por su furia. Y me atreví, señor Mendoza, porque prefiero cargar con el peso de su odio por el resto de mi vida que cargar con la culpa de haber visto morir a una niña por cobardía». El señor Mendoza fue dicho con una sutil ironía, una devolución de la formalidad que él usaba para disminuirla. El pasillo entero pareció contener la respiración. La empleada de limpieza no solo estaba respondiendo al millonario, lo estaba desafiando. En su territorio, frente a su corte de empleados atemorizados, la tensión era tan espesa que se podía cortar. Javier abrió la boca para responder, el rostro enrojecido por una furia que apenas podía contener, pero en ese preciso momento, una puerta se abrió y un médico de mediana edad, con el rostro cansado y el ambo manchado, salió del área de emergencias. Ignoró a todos y se dirigió directamente a Javier. «¿Señor Mendoza?», preguntó con voz grave. «Soy yo», respondió Javier girándose. Bruscamente, la rabia aún vibrando en su cuerpo. El médico suspiró, pasándose una mano por la frente. «Soy el doctor Andrade, jefe de pediatría de urgencias. Necesito hablar con usted sobre su hija». El mundo pareció detenerse. El destino de Laura, y en consecuencia el de Isabel, estaba a punto de ser anunciado por ese hombre de apariencia exhausta. «Su hija sufrió una crisis hipoglucémica severa», comenzó el médico, sin rodeos. «El nivel de azúcar en su sangre cayó a un punto crítico, lo que la hizo perder el conocimiento. Por lo que hemos podido determinar, fue una reacción a una condición rara que tiene, una forma de intolerancia a una proteína específica que aún estamos investigando». Hizo una pausa, mirando de Javier a Isabel. «Necesito ser muy claro con usted. La decisión de traer a la niña aquí, en el preciso momento en que se hizo, le salvó la vida. Si hubieran esperado 30 minutos más, quizás 20, habría entrado en un coma del que muy probablemente no habríamos podido sacarla». La revelación cayó en el pasillo como una bomba, haciendo añicos el orgullo de Javier en 1000 pedazos. Javier se quedó sin palabras. Su cerebro,
acostumbrado a procesar datos y prever resultados, simplemente se bloqueó. No pudo formular una respuesta. Su furia, su certeza, su autoridad, todo se disolvió en el aire, reemplazado por un vacío helado y la imagen aterradora de su hija muriendo mientras él, en su arrogancia, esperaba al mejor especialista de la ciudad. Miró a Isabel, la mujer que acababa de humillar, de amenazar, la mujer a la que veía como una empleada miserable, y la verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ella tenía razón. Él estaba equivocado, y la vida de su hija había dependido del coraje de ella para desafiarlo. La gratitud luchaba con la humillación dentro de él, una batalla silenciosa y brutal. El doctor Andrade, ajeno a la tormenta interna de Javier, continuó girándose hacia Isabel con una mirada de respeto profesional. «Señora», dijo, cambiando el trato, «usted nos dio una descripción de los síntomas, el sudor frío, el pulso débil, los labios amoratados, con una precisión que fue crucial para nuestro diagnóstico rápido. Nos ayudó a ganar minutos preciosos. ¿Usted tiene alguna formación en el área de la salud?». La pregunta hizo que Julián y los otros empleados abrieran los ojos de par en par. Isabel solo negó con la cabeza, el rostro aún manchado de lágrimas. «No, doctor, yo solo presté atención». La simple respuesta, de una humildad que contrastaba con la magnitud de su hazaña, solo aumentó la admiración del médico y la confusión de Javier. Después de que el médico se retirara para continuar con el tratamiento, el silencio que se instaló entre Javier e Isabel era diferente. Ya no era el silencio de la furia, sino el silencio incómodo de la verdad. La rabia de él se había desvanecido, dando lugar a una mezcla tóxica de gratitud, vergüenza y orgullo herido. Él, el gran Javier Mendoza, le debía la vida de su única hija a la empleada de limpieza que despreciaba. La deuda era impagable y eso lo enfurecía. Pedir disculpas estaba fuera de discusión. Su orgullo era una fortaleza impenetrable. Atacarla ahora sería monstruoso. Así que se quedó allí, atrapado en su propio laberinto emocional, incapaz de avanzar o retroceder. Isabel, percibiendo la guerra silenciosa en sus ojos, decidió darle una salida. No quería su gratitud, ni sus disculpas, solo quería que la niña estuviera bien. «Lo único que importa ahora es que ella está viva, señor», dijo, la voz suave, sin ningún rastro de triunfo. «Es lo único que importa». La frase simple y generosa fue como una tabla de salvación. Estaba quitando el foco de ellos y poniéndolo de nuevo en Laura. Le estaba permitiendo salir de esa situación sin tener que rendirse por completo. Le estaba dando la oportunidad de ser padre en lugar de ser el hombre que se había equivocado. Javier se aferró a esa oportunidad. Sin mirarla directamente, sacó su celular y comenzó a dar órdenes, la voz nuevamente firme, en control. «Quiero a mi hija transferida a la Fundación Santa Fe. Ahora, preparen la suite presidencial. Quiero una junta médica con los mejores pediatras del país esperándola. No me importa el costo». Estaba de vuelta en su elemento, moviendo el mundo con su poder y su dinero. Era su forma de recuperar el control, de arreglar la situación. Era más fácil organizar un complejo traslado hospitalario que decir dos simples palabras. «Muchas gracias». Isabel solo observó, entendiendo que la batalla por la vida de Laura se había ganado. Pero la guerra contra el orgullo de ese hombre estaba lejos de terminar. Horas más tarde, el escenario era otro. Una habitación lujosa en el mejor hospital de Bogotá. Máquinas de última generación, sábanas de algodón egipcio y un silencio que el dinero podía comprar. Laura dormía, ahora estable, con el rostro sereno. Javier estaba sentado en un sillón de cuero, leyendo informes financieros en su tablet, fingiendo una normalidad que no sentía. E Isabel estaba allí, en una silla simple al lado de la cama, negándose a irse.
Él no había tenido el valor de echarla. Ella, por su parte, sentía que su promesa aún no estaba cumplida. La tensión entre los dos llenaba la lujosa habitación. Eran dos extraños, de mundos opuestos, unidos a la fuerza por el amor a una niña que dormía entre ellos. La decisión final vino de la propia Laura. Al final de la tarde, comenzó a despertar. Abrió lentamente con la visión borrosa. Su manita se movió sobre la sábana, buscando algo. Sus labios se movieron, formando una única palabra, un susurro débil pero perfectamente claro. No dijo papá, dijo Isabel. El sonido, tan bajo, golpeó a Javier como un trueno. Levantó la vista de la tablet, el rostro paralizado. Su hija, al despertar de una pesadilla cercana a la muerte, la primera persona que buscó, la primera presencia que deseó, no fue la de él. Fue la de la mujer a la que él había intentado con todas sus fuerzas aplastar y descartar. Su orgullo ya herido recibió allí el golpe de gracia. La palabra Isabel, dicha por su hija, resonó en la mente de Javier como un veredicto. No era solo un nombre, era una elección, una sentencia. Por primera vez en años se sintió completamente impotente. Había construido un imperio, doblegaba mercados a su voluntad, compraba el silencio y la lealtad con la misma facilidad con que firmaba un cheque. Pero allí, en esa aséptica habitación de hospital, su poder era inútil. Miró a Isabel, que calmaba a Laura con un suave susurro, y no vio más a la empleada que lo había desafiado. Vio una presencia maternal, una calma y una seguridad que él, el padre, con toda su fortuna, no había sabido dar. Vio el fantasma de su propia ausencia, la prueba viviente de que había fracasado en lo único que realmente importaba. El dolor de esa constatación era más agudo que la pérdida de cualquier negocio. Se alejó de la cama, caminando hacia la ventana, y la imagen de su difunta esposa, Valeria, invadió sus pensamientos. Tras su muerte se había hundido en el trabajo como un náufrago se aferra a un madero. El trabajo era lógico, predecible. La ganancia era una métrica clara de éxito. Creía, con una convicción ciega, que al construir un imperio estaba construyendo una fortaleza para proteger a Laura. Le dio la mejor casa, la mejor ropa, los juguetes más caros, los médicos más renombrados. Creía que el amor podía ser delegado, externalizado, comprado. Pensaba que proveer era lo mismo que estar presente, y ahora la débil voz de su hija, llamando a otra mujer, le mostraba cuán desastrosamente equivocado estaba. Le había dado a Laura todo, excepto lo que más necesitaba, a él. Un recuerdo específico lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Una tarde de domingo, años atrás, Valeria lo encontró en su estudio, en medio de papeles y hojas de cálculo. Se sentó en su regazo, apartó los informes y le dijo, con esa dulzura seria que solo ella tenía: Javier, lo más importante que podemos darle a Laura no es tu fortuna, es tu tiempo. Un día estos papeles no recordarán el calor de tu mano, pero ella sí. Él la había besado, había prometido que bajaría el ritmo, pero nunca lo cumplió. La urgencia de los negocios, la adrenalina de una nueva adquisición siempre parecían más importantes. Ahora las palabras de ella volvían como una profecía, una acusación. Había acumulado una fortuna en papeles que no lo recordaban, y casi había perdido a la hija que necesitaba su tiempo. Se giró y observó a Isabel. Comenzó a analizarla no como un jefe, sino como un estratega tratando de entender la táctica del oponente. ¿Qué hacía ella que él no hacía? La respuesta era aterradoramente simple. Escuchaba. Cuando Laura se quejaba, Isabel no le decía que se callara. Le preguntaba qué sentía. Cuando la niña se negaba a comer, no la forzaba. Le preguntaba qué le apetecía. No daba órdenes. Ofrecía opciones. Su método no era un método, era atención, era presencia,
Era un respeto genuino por la pequeña persona que existía allí y no solo por la heredera de un imperio. Era todo lo que Valeria siempre intentó enseñarle y que él solo ahora, a través de los ojos de una extraña, comenzaba a comprender. Un montaje de sus fracasos como padre pasó por su mente, las fiestas de cumpleaños a las que llegaba justo para la foto de la torta, las presentaciones escolares que veía mientras respondía correos en su celular, las noches en que llegaba a casa y encontraba a su hija ya dormida y sentía un alivio secreto por no tener que lidiar con las conversaciones difíciles, con la tristeza que sus ojos cargaban. Cada regalo caro que le compraba era, en realidad, un soborno para su propia conciencia, un intento de llenar con objetos el vacío que su ausencia creaba. No era un padre, era un patrocinador. Y el precio de esa negligencia se estaba cobrando ahora, en la preferencia de su hija por una mujer que le daba lo que el dinero no podía comprar. Afecto genuino. Su celular vibró. Era el director del hospital público, el primero al que llevaron a Laura. Javier contestó con voz áspera. «¿Qué pasa?» «Señor Mendoza, disculpe la molestia», dijo el hombre al otro lado de la línea, con voz nerviosa. «Pero pensé que le gustaría saber, después del incidente de ayer y la forma en que la señora Isabel actuó, algunas enfermeras del turno antiguo se armaron de valor. Vinieron a mi oficina hoy. Están dispuestas a testificar, a reabrir la investigación sobre el caso del doctor Morales, el caso que involucró a Isabel hace años». Javier se quedó mudo. El acto de valentía de Isabel no solo había salvado a su hija, estaba causando un terremoto en un sistema que él conocía tan bien, un sistema donde los poderosos siempre ganan. La noticia lo golpeó de una manera inesperada. Él, Javier Mendoza, era un maestro en ese sistema. Sabía cómo mover las piezas, cómo comprar el silencio, cómo usar la influencia para aplastar adversarios, e Isabel era una víctima ejemplar de ese mismo sistema. Una mujer cuya vida fue destruida porque no tenía las armas que él poseía. Su integridad no era solo una cualidad moral, era una fuerza disruptiva, capaz de inspirar valor en otros, de sacudir instituciones que parecían inamovibles. Un respeto a regañadientes, casi irritado, comenzó a brotar en su pecho. Esa mujer, sin un peso en el bolsillo, sin ningún poder aparente, tenía más fuerza de carácter que la mayoría de los hombres que se sentaban en su mesa de juntas. Regresó a la habitación del hospital privado. Laura dormía. Isabel estaba sentada en el sillón leyendo un libro infantil en voz baja para que la niña escuchara incluso en sueños. La miró con otros ojos. Ya no veía a la empleada ni a la salvadora de su hija. Veía a una mujer de una fibra moral impresionante, una guerrera silenciosa que había sido derrotada, pero no destruida, y sintió una extraña conexión con ella, no de gratitud, no de lástima, sino de un reconocimiento. Él, el depredador, reconocía en ella la fuerza de una superviviente y por primera vez sintió un deseo genuino de entender la historia detrás de esa fuerza, la fuente de ese coraje que él mismo, con todo su poder, no sabía si poseía. Se acercó, el sonido de sus zapatos de cuero amortiguado por la alfombra. Esperó a que terminara la página y luego, con una humildad que no sabía que tenía, pidió: «Cuénteme», le dijo en voz baja, «cuénteme toda la historia, lo que le pasó a usted en ese hospital». No estaba dando una orden, estaba haciendo una petición, y en esa petición había un reconocimiento implícito de que ella tenía una historia que merecía ser escuchada, que era alguien, no solo la empleada. Estaba, sin darse cuenta, renunciando a su poder y poniéndose en la posición de oyente, algo que no hacía desde hacía mucho, mucho tiempo. Isabel dudó. Hablar de aquello
Era como tocar una herida abierta con un hierro al rojo vivo. Había pasado años construyendo un caparazón grueso alrededor de ese recuerdo para poder sobrevivir. Revivirlo todo, especialmente para él, el hombre que encarnaba el poder que la había aplastado. Parecía una tortura, pero entonces miró su rostro. La furia había desaparecido. La arrogancia se había disipado. Lo que quedaba era una curiosidad cruda, una vulnerabilidad que no esperaba ver, y entendió que para que él pudiera entender a su hija, quizás primero necesitaba entender a la mujer que la había salvado. Y, con la voz entrecortada, comenzó a hablar. Le contó todo. El nombre del niño, la cirugía simple, el grave error del doctor Morales. Le contó cómo encontró las pruebas, cómo el médico intentó sobornarla, cómo la dirección la trató como basura. Describió las amenazas veladas, la pérdida del empleo, la humillación de que le revocaran su licencia. Habló de la dificultad de encontrar trabajo, de cómo su nombre fue manchado, de la necesidad de ocultar su pasado para poder conseguir un trabajo de limpieza y simplemente sobrevivir. Habló sin autocompasión, simplemente relatando los hechos con una precisión dolorosa. No estaba pidiendo su compasión, solo estaba finalmente dando voz a su verdad. La verdad que el sistema había intentado sofocar durante tanto tiempo. Javier escuchó cada palabra, sin moverse, sin interrumpir. La historia de ella era un espejo oscuro de su propio mundo. Reconocía los nombres, los apellidos, los círculos de poder. Entendía perfectamente cómo se podía tejer una red de influencias para proteger a uno de los suyos y destruir a un extraño. Y la constatación más perturbadora de todas fue que él mismo, en otra situación, podría haber sido uno de esos hombres en la sala de juntas. Podría haber sido uno de esos que, por conveniencia o por lealtad a su clase, habría elegido aplastar la verdad en lugar de defenderla. El pensamiento lo llenó de una vergüenza que nunca antes había sentido. Cuando ella terminó, el silencio en la habitación era pesado, denso. Entonces, miró y le hizo una promesa que lo cambiaría todo. Ese médico, dijo, la voz fría como el acero, el doctor Morales, va a pagar por lo que hizo, se lo garantizo. La promesa de Javier quedó flotando en el aire, tan pesada e increíble como la propia tragedia que la originó. Isabel lo miró conmocionada, una parte de ella queriendo creer, la otra entrenada por la vida para desconfiar, esperando el truco. «Usted no tiene que hacer eso», susurró, la voz aún débil. «Esta no es su pelea». Javier la miró fijamente, y por primera vez ella vio algo en sus ojos que no era poder ni rabia, sino una sombría resolución. «Cuando la vida de mi hija estuvo en juego, usted la hizo su pelea. Ahora su dignidad es la mía». El uso de la palabra dignidad en lugar de venganza o justicia la conmovió profundamente. No estaba ofreciendo una limosna de poder, estaba reconociendo el valor que el mundo había intentado quitarle. En ese momento se forjó una frágil alianza, no entre patrón y empleada, sino entre dos supervivientes. Javier no esperó. Allí mismo, en el pasillo del hospital, ante los ojos curiosos del personal, tomó su celular e hizo una llamada al jefe de su departamento legal, uno de los bufetes de abogados más temidos del país. Su voz era desprovista de toda emoción, quirúrgica y letal. «Bernardo, quiero que reabras el caso de negligencia médica contra un cierto doctor Morales, archivado hace 5 años. La testigo principal es Isabel Ramírez». Hizo una pausa, escuchando la respuesta del otro lado. «No me importan los costos, los recursos o sus influencias. Usen todo lo que tengan. Quiero cada expediente, cada testigo, cada error que haya cometido expuesto a la luz del día. Consideren esto la máxima prioridad de la firma». Colgó el teléfono. La semilla del cambio había sido plantada.
El poder que antes había aplastado a Isabel ahora, irónicamente, se había convertido en su mayor arma. Con la tensión entre los adultos disipada, la habitación del hospital se transformó en un santuario de sanación. La mejora de Laura fue notable. La presencia constante de Isabel, ahora sancionada por su padre, era el mejor de los medicamentos. Javier, por su parte, comenzó a participar de forma torpe. Intentaba leerle cuentos a su hija, pero su voz de negocios era demasiado dura para los cuentos de hadas. Intentaba ayudarla a comer, pero terminaba derramando más sopa en la cama que en su boca. Isabel, con una paciencia infinita, lo guiaba. «Hable más, bajo, como si estuviera contando un secreto», le aconsejaba. «Sostenga la cuchara con más ligereza». Y él, el hombre que nunca aceptaba consejos de nadie, la escuchaba. Estaba aprendiendo a ser padre, y su maestra era la mujer a la que días antes quería destruir. Unos días después, Laura recibió el alta. El regreso a la mansión fue tenso. Javier insistió en que Isabel fuera con ellos no como empleada, sino como acompañante de Laura, hasta que la niña estuviera completamente recuperada. «Se quedará en una de las habitaciones de huéspedes», decretó, una orden que era, en realidad, una petición torpe. Para Isabel, la idea de dormir bajo el mismo techo que ese hombre, en una habitación lujosa, era desconcertante. Pero negarse significaría abandonar a Laura, y eso era impensable. Aceptó, sintiéndose una extraña en un planeta desconocido, sin saber que su presencia estaba a punto de reconfigurar todas las leyes de ese universo particular. La reacción de los empleados a la nueva dinámica fue un espectáculo silencioso. Ver a Isabel, la ex empleada de limpieza, instalándose en una habitación de huéspedes en el piso principal, fue un shock que sacudió la rígida jerarquía de la mansión. Julián, el mayordomo, caminaba por los pasillos con la expresión de quien ha visto un fantasma. Las otras empleadas susurraban en los rincones, las miradas variando entre la envidia, la admiración y el miedo. Isabel ya no era una de ellas, pero tampoco era una patrona. Existía en un limbo extraño, una categoría que nadie sabía nombrar. Era la protegida del patrón, la heroína de la niña, una anomalía que rompía todas las reglas sociales de ese entorno. Y su presencia obligaba a todos a cuestionar las certezas que gobernaban sus vidas. Javier, fiel a su nueva resolución, comenzó a pasar más tiempo en casa. Canceló cenas de negocios, delegó reuniones y por primera vez participó en una comida en la gran mesa de la cocina, en lugar de en el comedor formal y vacío. La escena era surrealista. El multimillonario, la ex empleada de limpieza y la niña convaleciente compartiendo un simple plato de sopa de pollo hecha por la cocinera. Le hacía preguntas a Laura sobre la escuela, sobre sus dibujos. Y, con la ayuda de Isabel, que traducía los silencios e incentivaba las palabras, un frágil diálogo comenzó a tejerse entre padre e hija. Javier estaba descubriendo que la comunicación no era como un negocio. No se trataba de dar órdenes y esperar resultados, sino de escuchar, de tener paciencia, de simplemente estar allí. Mientras la paz florecía precariamente dentro de la mansión, la guerra afuera comenzaba a dar sus primeras señales. El doctor Morales, al ser notificado de la reapertura del caso y al descubrir el nombre de Javier Mendoza detrás de la acción, entró en pánico. Conocía el poder de Javier, su crueldad en los negocios, su capacidad para destruir reputaciones. Usando sus contactos en el mismo círculo social de élite, intentó enviar una advertencia. Un amigo, en Minna Común, llamó a Javier con una conversación casual sobre inversiones que terminó con un mensaje velado. «Cuidado, Javier. A veces, al remover el lodo antiguo, uno termina ensuciándose, y Morales tiene amigos muy leales». La amenaza era clara. El intento de intimidación tuvo el efecto contrario.
La advertencia no despertó el miedo en Javier, sino una furia fría y calculadora. Él, que durante tanto tiempo había usado el miedo como herramienta, no toleraba que lo usaran en su contra. Ese mensaje confirmó que Morales era culpable y que tenía miedo. Javier volvió a llamar a sus abogados. «No quiero solo que ganen el caso», dijo, la voz como una cuchilla de hielo. «Quiero que lo aniquilen. Quiero que su carrera, su reputación, todo lo que construyó sobre esa mentira sea reducido a cenizas. No escatimen en nada». La batalla ya no era solo por la dignidad de Isabel. Se había convertido en una cuestión de principios para Javier. Era su nueva identidad contra el viejo orden que él mismo representaba. Desesperado, el doctor Morales decidió cambiar de táctica. Si no podía intimidar al león, quizás podría envenenar a la gacela. Sabía que la fuerza de Javier provenía de la convicción de Isabel. Si lograba quebrarla, tal vez todo el caso se desmoronaría. Contrató a un intermediario, un hombre de apariencia anónima, y lo envió a la mansión con una propuesta. Una oferta que creía que ninguna mujer en la posición de Isabel sería capaz de rechazar. No entendía que la fuerza de Isabel no provenía de lo que tenía, sino precisamente del hecho de que ya no tenía nada que perder, excepto su propia alma, y esa era la única cosa que no estaba dispuesta a vender a ningún precio. Una tarde, mientras Isabel empujaba suavemente el columpio de Laura en el jardín de la mansión, el hombre anónimo se acercó. Fue educado, casi simpático. Dijo que representaba a un benefactor que se había conmovido con su historia. Abrió un maletín de cuero y lo colocó sobre el banco. Dentro, fajos de billetes, una cantidad que probablemente resolvería todos los problemas financieros de Isabel por el resto de su vida. «El doctor Morales lamenta el malentendido del pasado», dijo el hombre. «Ofrece esto como una disculpa. Todo lo que pide es que usted retire la denuncia y olvide esta historia. Piense en el futuro de la niña. Con este dinero, sus vidas pueden ser otras». Isabel miró el dinero. Vio allí el alquiler pagado, el plato lleno, el fin de las preocupaciones. Por un segundo, tentación fue un vértigo. Pero entonces miró a Laura, que reía en el columpio, con el rostro iluminado por el sol, y recordó el rostro del otro niño, el que no tuvo la oportunidad de reír. Recordó la promesa que se hizo a sí misma, de nunca más callar. La oferta no era una disculpa, era un insulto. Era el mismo sistema, la misma arrogancia, creyendo que todo, hasta la memoria de un niño muerto, tenía un precio. El miedo que sintió dio paso a una rabia fría y digna. Se levantó y encaró al hombre, la voz firme como nunca. «Dígale a su jefe», comenzó, «que hay cosas que su dinero no puede comprar. El silencio que compró hace años costó la vida de un niño. Mi silencio no lo puede pagar». El hombre, sorprendido por la negativa, intentó argumentar, pero la expresión en el rostro de Isabel lo detuvo. Cerró el maletín y se retiró en silencio. Isabel se quedó allí, en medio del jardín, el cuerpo temblando, pero el espíritu más fuerte que nunca. En ese momento, Javier apareció en la galería. Había visto toda la escena desde la ventana de su estudio. Caminó hacia ella con el rostro indescifrable. «Sabía que harías eso», dijo, en voz baja, lleno de una admiración que no intentó ocultar. «Ahora vamos a mostrarles lo que el verdadero poder puede hacer. Enfrentar una tentación y elegir el camino correcto, aunque sea el más difícil. ¿Quién no ha pasado por eso? Si alguna vez tuviste que tomar una decisión basada en tus valores, contra todo y contra todos, cuenta tu historia en los comentarios. Y si quieres ver cómo el coraje de Isabel va a dar vuelta el juego, suscríbete al canal. La fuerza de una persona puede sí cambiar el mundo. La frase de Javier, «Vamos a mostrarles lo que el verdadero poder puede hacer», no era una promesa vacía,
Fue la señal de partida para una guerra. A la mañana siguiente, la mansión se transformó en un cuartel general. No solo activó a su ejército de abogados, contrató a un equipo de los mejores periodistas de investigación del país, gente acostumbrada a desenterrar secretos de políticos y corporaciones. La misión era clara y brutal: mapear cada paso de la carrera del doctor Morales, cada cirugía, cada paciente, cada negocio. «No quiero solo un juicio», dijo Javier al equipo reunido en su comedor, la mesa ahora cubierta de archivos en lugar de platos de porcelana. «Quiero la verdad. Y la verdad, cuando está bien documentada, es más demoledora que cualquier ejército». Isabel, sentada a su lado, escuchaba todo, sin mezcla de miedo y una esperanza que no se atrevía a nombrar. Se convirtió en la pieza central de la investigación. Pasó días enteros en largas reuniones, reviviendo cada doloroso detalle del pasado para los abogados y periodistas. Cada recuerdo era como arrancar la costra de una herida mal cicatrizada. Pero, por primera vez, no contaba su historia a paredes de indiferencia. La contaba a personas que anotaban cada palabra, que cruzaban información, que la trataban no como una loca, sino como la testigo clave de un crimen. Javier se aseguraba de estar presente en muchas de esas sesiones, no para interferir, sino para observar. La veía, exhausta, pero con una dignidad inquebrantable, y la admiración que sentía por ella se profundizaba, transformándose en algo más complejo, más protector, que aún no podía definir. La investigación comenzó a dar frutos rápidamente. El equipo descubrió a otras 2 familias que, años antes, habían perdido a sus seres queridos en cirugías sencillas con el doctor Morales y que, curiosamente, habían aceptado generosos acuerdos financieros para no llevar los casos a la justicia. Encontraron a una jefa de enfermeras, ahora jubilada, que había sido misteriosamente despedida un mes después del incidente reportado por Isabel, por motivos de reestructuración. Contactada por los periodistas, la mujer, al principio, se negó a hablar, el miedo aún presente en su voz. Pero, al saber que Javier Mendoza estaba detrás de la investigación, una pequeña rendija de valor se abrió. El poder que antes la había intimidado ahora se convertía en su posible protección. El patrón de silenciamiento y corrupción en torno al médico comenzaba a tomar una forma nítida y aterradora. El doctor Morales sintió que el cerco se cerraba. Sus amigos influyentes, antes tan leales, comenzaron a distanciarse, atendiendo sus llamadas con una frialdad burocrática. Nadie quería pelearse con el imperio de Javier Mendoza. Desesperado, Morales contraatacó de la única manera que sabía: a través de los medios, usando columnistas pagados, comenzó a filtrar notas que pintaban a Isabel como una ex empleada desequilibrada y vengativa, que estaría manipulando a un millonario en duelo para conseguir dinero y destruir la carrera de un médico ejemplar. Los titulares eran crueles, llenos de insinuaciones sobre la cordura y las verdaderas intenciones de Isabel. Para el mundo, la narrativa se convertía en la de una mujer inestable contra un profesional respetado. La campaña de difamación golpeó a Isabel de lleno. Ver su nombre y su historia distorsionados de esa manera, impresos en periódicos y sitios web, reabrió todas sus heridas. La humillación, la sensación de impotencia, la vergüenza, todo volvió con una fuerza abrumadora. Por un momento flaqueó. Se encerró en la habitación de huéspedes, el cuerpo temblando, dudando de todo. Quizás se equivocaba al remover el pasado. Quizás solo estaba causando más dolor a sí misma y a Javier. Quizás simplemente debía aceptar que, en el Pissing 200 juego de los poderosos, la gente como ella siempre pierde. La guerrera que enfrentó el miedo en el hospital y la tentación en el jardín, dio paso a la mujer rota que el sistema había creado años atrás. Fue Javier quien la encontró. Tocó la puerta y, sin esperar respuesta, entró.
La vio sentada al borde de la cama, el rostro oculto entre las manos, los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. No dijo, «Cálmate, o todo va a estar bien». En lugar de eso, se sentó a su lado, en silencio, por un largo rato. Luego, con voz baja y firme, dijo, «Te están atacando, Isabel, porque eres lo único que no pueden comprar ni controlar, la verdad. El ruido que hacen afuera es el sonido de su miedo, no de tu debilidad». No le ofreció lástima, le ofreció una perspectiva. Y en ese momento de solidaridad silenciosa, su alianza se convirtió en algo más. Se convirtió en un refugio. Laura, sintiendo la tristeza que emanaba de la habitación, apareció en la puerta. Caminó lentamente hacia Isabel. Se subió a su regazo sin pedir permiso y la abrazó con sus bracitos. «No llores, Isabel», susurró, con la sabiduría de los niños. «Papá va a pelear con el hombre malo. Me lo prometió». La fe inquebrantable de la niña, su certeza de que su padre era el héroe que resolvería todo, fue el bálsamo final para el alma herida de Isabel. Abrazó a la niña con fuerza, respirando el aroma de la infancia y la esperanza. Miró a Javier por encima de la cabeza de la niña y sus ojos ahora ya no tenían dudas. Tenían... La batalla ya no era solo sobre su pasado, era sobre el futuro de esa niña, que creía en héroes y en promesas. La revelación final, la pieza que faltaba en el rompecabezas, vino de un contador junior despedido del hospital, encontrado por el equipo de periodistas. El hombre, con miedo pero ansioso por vengarse, entregó los documentos. No se trataba solo de negligencia. El doctor Morales era parte de un sofisticado esquema de fraude. Utilizaba deliberadamente materiales quirúrgicos de una empresa específica, sobrevalorados y en algunos casos de calidad inferior. Esa empresa, como demostraban los documentos, pertenecía secretamente al padre de Morales, el mismo director del hospital que encubrió el caso de Isabel. La muerte del niño no había sido solo un error, había sido una consecuencia directa de la codicia. El motivo no era la incompetencia, era el lucro. El crimen era mucho más grande y sucio de lo que nadie imaginaba. Con la prueba irrefutable en sus manos, Javier decidió que el golpe final sería personal y público. Organizó un evento benéfico en el propio hospital, con el pretexto de anunciar una donación multimillonaria para el ala pediátrica. Invitó a toda la alta sociedad, a la prensa, a los directores del hospital y por supuesto se aseguró de que el doctor Morales fuera el invitado de honor. Era una trampa perfecta, montada con lo mejor que tenía: dinero, influencia y un timing impecable. Morales aceptó la invitación radiante, ser homenajeado en un evento patrocinado por Javier Mendoza. Mientras la ex enfermera era difamada en los periódicos, era la victoria final, la prueba pública de su inocencia y poder. Caminaba hacia su propia ejecución y todavía creía que iba a una coronación. El salón de eventos del hospital estaba abarrotado. El ambiente era de celebración. El doctor Morales circulaba entre los invitados, recibiendo palmadas en la espalda y sonrisas de admiración. Isabel estaba presente, sentada discretamente en una mesa en la parte de atrás, junto a Laura y una de las abogadas de Javier. Su presencia causó algunos susurros, pero la mayoría la ignoró, considerándola una nota a pie de página insignificante en el gran evento. Entonces, Javier subió al escenario. Las luces se centraron en él. Se hizo el silencio. Todos esperaban el anuncio de la gran donación. Pero Javier no comenzó hablando de dinero, comenzó hablando de coraje. Esta noche, comenzó, su voz resonando por el salón, me gustaría honrar a una persona que me recordó que la integridad no tiene precio y que la verdad, por mucho que intenten enterrarla, siempre encuentra un camino hacia la luz. Las luces del escenario se movieron, saliendo de Javier y enfocando a Isabel.
que se encogió en su silla, sorprendida. En la pantalla gigante detrás de Javier no aparecieron logotipos ni cifras. Apareció el rostro sonriente de un niño de 6 años, el niño que había muerto en la mesa de operaciones. El salón contuvo la respiración. Esta es la historia de una enfermera que se atrevió a hablar por él, continuó Javier, mientras los documentos, los testimonios, las pruebas del fraude financiero comenzaban a aparecer en la pantalla uno por uno. El silencio en el salón se transformó en un murmullo de shock. Los rostros, antes sonrientes, ahora estaban pálidos. El doctor Morales, en medio del público, parecía haberse convertido en una estatua de hielo. Cada diapositiva en la pantalla era un clavo en su ataúd. Los acuerdos de silencio, los registros de la empresa fantasma, la trayectoria del dinero. Estaba todo allí, expuesto para que el mundo lo viera. Javier no narraba los hechos con rabia, sino con una precisión fría y quirúrgica que era aún más devastadora. No estaba dando un discurso, estaba leyendo una autopsia. La autopsia de una carrera construida sobre la mentira y la codicia. Le estaba devolviendo a Isabel públicamente la voz que el poder y el dinero habían intentado robarle años atrás. Al final de la presentación, Javier miró directamente al doctor Morales, que temblaba visiblemente. «Mi donación a este hospital esta noche será real», anunció. «Será la creación de un fondo legal multimillonario para apoyar a esta mujer», señaló a Isabel, «y a todas las otras familias que fueron víctimas de este esquema, y para financiar una auditoría externa e independiente que limpiará esta institución de arriba a abajo». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «La justicia, doctor», dijo, la voz cortante. «Y a veces tarda, pero con los recursos adecuados no falla». El flash de las cámaras explotó. La carrera del doctor Morales había terminado y la redención de Isabel apenas había comenzado. El salón del hospital se sumió en el caos. Flashes de cámaras explotaban, periodistas se agolpaban, gritando preguntas a Javier, a Isabel, a cualquiera. El doctor Morales, pálido como un fantasma, fue rodeado por guardias de seguridad que lo escoltaron hacia afuera, el rostro una máscara de ruina e incredulidad. En 1900, en medio de la tormenta que él mismo había creado, Javier actuó con una claridad que no poseía antes. Se movió rápidamente, interponiéndose entre Isabel y la multitud hambrienta. Con un brazo la protegió y con el otro sostuvo la silla de ruedas de Laura, guiándolas por una salida lateral que sus guardias ya habían preparado. Ya no la estaba protegiendo por obligación o por culpa, la estaba protegiendo por instinto. En ese pasillo de servicio, lejos de los reflectores, su transformación de patrón, distante a protector feroz, estaba completa. Ya no era solo el jefe, era su escudo. De vuelta a la seguridad silenciosa de la mansión, la adrenalina comenzó a bajar, dando paso a un agotamiento abrumador. Isabel, que se había mantenido en pie por pura fuerza de voluntad durante todo el evento, finalmente se derrumbó. Se sentó en el sofá del inmenso vestíbulo y comenzó a llorar. Un llanto silencioso, de alivio, de dolor, de años de injusticia que finalmente encontraban una salida. Javier se quedó parado en medio de la sala, completamente perdido. Sabía cómo manejar una crisis corporativa, una caída de la bolsa, un enemigo de negocios, pero no sabía qué hacer con las lágrimas de una mujer. Hizo lo único que le pareció vagamente apropiado. Fue a la cocina, sirvió un vaso de agua y se lo extendió. El gesto torpe, pero sincero. Era la primera vez que intentaba cuidar de alguien sin usar su dinero para ello. Laura, que observaba la escena con sus ojos grandes y sabios, se bajó de su silla y caminó con pasos aún un poco vacilantes hacia Isabel. No dijo nada, simplemente abrazó las piernas de la mujer que la había salvado, apoyando la cabeza en su regazo.
No llores, Isabel, susurró con su vocecita. Papá peleó con el hombre malo. Ya pasó. La simplicidad de la lógica infantil, la pureza de ese gesto de consuelo, fue lo que finalmente rompió la tensión. Isabel abrazó a la niña con fuerza, y Javier, observando ese pequeño círculo de afecto, sintió un nudo en la garganta. Su hija, su inocencia, entendía más de curación que todos los especialistas que él había contratado, y entendió que ese pequeño grupo de 3 personas, forjado en la crisis y el dolor, era ahora el centro de su universo. La historia explotó al día siguiente. Estaba en todos los portales de noticias, en todos los periódicos. Millonario expone esquema de corrupción en hospital para defender a ex enfermera. Isabel, la empleada de limpieza humilde, se convirtió en la heroína de la narrativa. Su pasado, una fuente de vergüenza y silencio, ahora era su mayor baza, la prueba de su integridad. Empezaron a llegar mensajes de todas partes. Antiguas compañeras de trabajo que en su momento se callaron por miedo, ahora llamaban pidiendo perdón y ofreciendo su apoyo. Pacientes que había cuidado años atrás la encontraban en las redes sociales para darle las gracias. Ella, que se había sentido invisible durante tanto tiempo, ahora era vista, escuchada y, sobre todo, admirada por una legión de extraños. Javier, por su parte, enfrentaba las consecuencias en su propio mundo. El teléfono no paraba de sonar. Algunos de sus socios más conservadores estaban furiosos. Lo acusaban de exponer a la empresa a un escándalo innecesario, de actuar con el corazón en lugar de con la cabeza. Amenazaron con retirar inversiones, hablaron de cláusulas de imagen. Pero, para su sorpresa, otros llamaron con un mensaje diferente. Un viejo competidor llamó solo para decir: Mendoza, por primera vez en mi vida, te respeto de verdad. Se dio cuenta de que su actitud había trazado una línea en la arena, separando a los que valoraban la ganancia por encima de todo y a los que todavía creían que el honor era un activo valioso. Y descubrió, con un alivio inesperado, de qué lado quería estar. La llamada más importante vino del Consejo de Ética Médica y de la nueva dirección del hospital. Presionados por la opinión pública y la amenaza velada de una demanda multimillonaria de Javier, actuaron rápido. El doctor Morales fue suspendido preventivamente y se abrió una investigación completa y transparente. El director del hospital llamó personalmente a Javier. «Señor Mendoza», dijo, la voz llena de una humildad forzada, «nos gustaría ofrecerle a la señora Isabel Ramírez una disculpa formal, y si ella acepta, su antiguo puesto de enfermera jefa de pediatría está a su disposición, con un aumento salarial y todos los honores que se merece». La oferta era la redención completa, la victoria final. Era todo por lo que Isabel, un día, había soñado luchar. Cuando Javier le dio la noticia, Isabel guardó silencio durante un largo rato. Miró por la ventana del jardín, donde Laura, ahora más fuerte, intentaba patear una pelota. La imagen de sí misma, de vuelta con el uniforme blanco, corriendo por esos pasillos de hospital, parecía un sueño lejano, de otra vida. Era todo lo que siempre había querido. Pero, ¿realmente lo era? Su mirada volvió a la niña en el jardín, a la casa que poco a poco aprendía a llamar hogar, al hombre a su lado que había arriesgado su imperio por ella, y se dio cuenta, con una claridad que la sorprendió, que sus sueños habían cambiado de dirección. El hospital era su pasado. Ese jardín, esa niña, ese hombre, aquello comenzaba a parecerse peligrosamente a su futuro. Se giró hacia Javier con una sonrisa serena en el rostro. «Es una oferta increíble», dijo con voz tranquila, «pero la voy a rechazar». Javier la miró sorprendido. «¿Por qué? Es tu oportunidad de recuperar tu vida». «Luché durante años para limpiar mi nombre», explicó ella.
Pero en este proceso descubrí que mi nombre ahora está ligado al de ustedes. Mi vida ya no es mi vida, es la nuestra, y no quiero que eso cambie. Su decisión, la elección de quedarse, de priorizar a esa nueva y frágil familia por encima de su carrera, fue la declaración más poderosa que podría haber hecho. Ya no huía de su pasado, ni intentaba recuperarlo. Estaba, por primera vez, eligiendo activamente su presente. Javier se sintió profundamente conmovido. La lealtad de ella, su elección de permanecer a su lado y al de Laura, era un regalo que no sabía si merecía. «Si no quieres volver al hospital», dijo él, la mente ya trabajando, «entonces traeremos la causa a ti». Se refería al fondo legal que había anunciado. «No quiero que sea solo un proyecto de mis abogados. Quiero que tú lo lideres, Isabel. Quiero que seas el corazón de esta iniciativa, que elijas a las familias que vamos a Minchasinte, ayudar, que te asegures de que el dinero se use para buscar justicia, no solo para pagar honorarios. Quiero que transformes tu dolor en la esperanza de otras personas». No era una oferta de empleo, era una oferta de propósito. La mansión, en los meses siguientes, dejó de ser un escenario de poder y dolor para convertirse en un verdadero hogar. Las salas de estar, antes intocadas y formales, se abrieron. Juguetes de Laura comenzaron a aparecer en lugares inesperados, pequeñas islas de color y desorden en un mar de perfección minimalista. Javier, que antes veía su casa como una fortaleza, ahora la veía como un puerto. Traía trabajo a casa, no por necesidad, sino por el deseo de estar cerca de ellas. El sonido del teclado en su oficina ahora era frecuentemente interrumpido por la risa de Laura desde el jardín, y descubrió que esa era la mejor banda sonora que había tenido para trabajar. Empezaron a construir pequeños rituales, cenas en la cocina, no en el comedor, paseos por el parque, los domingos, sesiones de cine improvisadas en la sala de televisión con palomitas de maíz y mantas. Javier, el hombre que solo sabía dar órdenes, estaba aprendiendo el arte de la colaboración. Intentó cocinar pasta y casi incendió la cocina. Intentó bañar a Laura y terminó más mojado que ella. Y en cada uno de esos pequeños desastres domésticos, él e Isabel reían juntos. Eran risas de complicidad, de dos personas de mundos diferentes aprendiendo a navegar en un territorio nuevo y desconocido, y descubriendo que juntos eran mucho menos torpes. Con la guía de Isabel, Javier finalmente encontró el valor para hacer algo que había evitado durante 2 años: hablarle a Laura sobre su madre. Sacó los viejos álbumes de fotos del cajón. Le mostró a Laura la sonrisa de Valeria, le contó sobre sus viajes, sobre sus manías divertidas, sobre el inmenso amor que sentía por su hija. Ya no era un tema prohibido, un fantasma en el pasillo. Era una historia de amor, contada por un padre que finalmente aprendía a transformar su duelo en una herencia de afecto. E Isabel participaba no como una sustituta, sino como una guardiana de esa memoria, ayudando a construir un puente de amor entre la madre que estaba en el cielo y la hija que seguía en la tierra. Isabel, por su parte, sentía que estaba cumpliendo la promesa que le hizo a Valeria de una manera que nunca imaginó. No solo estaba cuidando de Laura, estaba ayudando a sanar al hombre que su amiga había amado. Estaba devolviendo la vida, la risa y la ligereza a la casa que Valeria había construido con tanto cariño. Sentía la presencia de su amiga en cada habitación, no como una sombra de celos, sino como una aprobación silenciosa. Entendía que el amor, a veces, adopta formas extrañas, y que su misión allí era mucho más grande que ella misma. Una pieza en un rompecabezas cósmico que finalmente comenzaba a tener sentido. El proceso contra el doctor Morales avanzó, impulsado por los recursos de Javier y el coraje de los nuevos testigos. El caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad médica
y la arrogancia corporativa. El testimonio de Isabel en el tribunal fue devastador. No habló como una víctima, sino como una profesional, detallando cada error, cada protocolo ignorado, con una precisión que no dejaba lugar a dudas. No estaba allí para vengarse. Estaba allí para honrar la memoria de un niño y para asegurarse de que ninguna otra familia pasara por ese dolor. Al final de su declaración, el silencio en la sala del tribunal fue un testimonio de su victoria moral, mucho antes de cualquier veredicto legal. La transformación de Javier se reflejó en sus negocios. Empezó a ser visto no ya como un tiburón implacable, sino como un multimillonario con conciencia. Vendió sus acciones en empresas con historiales de prácticas poco éticas e invirtió fuertemente en proyectos de innovación social y sostenibilidad. Sus antiguos socios pensaban que se había vuelto loco, pero nuevos socios, más alineados con su nueva visión, comenzaron a aparecer. Estaba demostrando que era posible tener ganancias y propósito, que el poder podía usarse no solo para construir edificios, sino para construir un mundo un poco mejor. La influencia de Isabel había desbordado de su casa a su imperio. La salud de Laura estaba completamente restablecida. Era una niña alegre, curiosa y llena de vida. El trauma que casi se la lleva había sido reemplazado por la seguridad de un hogar donde era amada incondicionalmente. Un día, mientras jugaba, se giró hacia Isabel y con la naturalidad de quien afirma lo obvio, dijo: «Tú eres mi mamá Isa». El nombre, inventado por ella, era perfecto. No intentaba reemplazar a Valeria, sino que creaba un nuevo espacio, un nuevo título de afecto. Isabel la abrazó, las lágrimas de alegría finalmente lavando los últimos vestigios de dolor de su propio pasado. Había perdido una carrera, pero había ganado una hija. Y ese intercambio, lo sabía, era el más ventajoso de su vida. Pasaron los meses. El polvo de la batalla legal se asentó. El doctor Morales fue condenado, su licencia revocada. La justicia tardía finalmente había llegado. En una noche de verano, la paz en la mansión era casi palpable. Los tres estaban en el jardín, tumbados en el césped, mirando las estrellas. Laura, entre ellos, nombraba las constelaciones que había aprendido en una aplicación que su padre, irónicamente, había desarrollado. El silencio era cómodo, lleno del sonido de los grillos y de la sensación de pertenencia. Ya no necesitaban palabras para entenderse. Eran una familia, unida no por lazos de sangre, sino por las cicatrices compartidas y la elección diaria de cuidarse el uno al otro. Fue esa noche que Javier finalmente se declaró. No lo planeó. Las palabras simplemente salieron, tan naturales como la respiración. «Isabel», dijo, girándose hacia ella, «mi promesa de ayudarte con Morales no era solo por justicia, era encontrar una excusa para mantenerte en mi vida. Te necesitaba». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Me enamoré de tu fuerza cuando me desafiaste. Me enamoré de tu integridad cuando rechazaste ese dinero. Y me enamoro todos los días de tu bondad, de la forma en que sanaste a mi hija y, de paso, me sanaste a mí». Isabel lo escuchaba, el corazón latiendo con fuerza. Ella también lo amaba. Amaba al hombre en que se estaba convirtiendo, al padre que aprendía a ser, a la vulnerabilidad que se atrevía a mostrar. Sus mundos diferentes todavía existía. Un pequeño fantasma en un rincón de su mente. Pero el amor que sentía era más grande. «Yo también me enamoré de ti, Javier», confesó en un susurro. «Pero tenía miedo. Miedo de ser solo un proyecto de reparación en tu vida. Miedo de no pertenecer a este mundo». «No perteneces a este mundo», respondió él, tomando su mano. «Tú lo construyes. Construiste el nuestro y ya no quiero vivir en ningún otro». La propuesta de matrimonio no fue una sorpresa, sino una consecuencia.
El siguiente paso lógico en un viaje que había comenzado de forma tan ilógica. No le ofreció un imperio ni una vida de lujo. Le ofreció una sociedad. No sé ser un buen hombre, Isabel, pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida aprendiendo contigo si me aceptas. Ella no respondió con palabras. Simplemente apretó su mano y sonrió. Una sonrisa que contenía todas las respuestas. Laura, que fingía dormir entre ellos, abrió un ojo y susurró. Ya era hora. La risa de los tres subió hacia las estrellas, la banda sonora de una familia que contra todo pronóstico había encontrado su camino de vuelta a casa. La boda no fue un evento para la sociedad, fue un pacto para el alma. La ceremonia se celebró en el jardín de la mansión, en una tarde de primavera, con el olor a césped mojado y tierra nueva. No había cientos de invitados, solo los esenciales. La madre de Isabel, los leales empleados de la casa que se habían convertido en familia, y Laura, que corrió por el césped con un vestido blanco, arrojando pétalos de flores con una alegría contagiosa. No era una damita de honor, era la arquitecta principal de esa unión. Cuando Javier le puso el anillo en el dedo a Isabel, no prometió riqueza ni poder. Susurró: prometo escucharte, incluso cuando el silencio sea la respuesta más fácil. Prometo ser el hombre que tú y mi hija merecen. E Isabel, con los ojos brillantes, respondió: y yo prometo recordarte todos los días que la mayor fuerza de un hombre reside en el tamaño de su coraje para amar. La vida, después de ese día, se asentó en una nueva y hermosa rutina. El fondo legal que Javier había creado en un momento de furia se transformó en la Fundación Valeria Mendoza, una organización dedicada a dar voz a aquellos a quienes el sistema intentaba silenciar. La oficina de la mansión, antes un búnker de negocios, ahora tenía una pared cubierta de fotos de familias a las que habían ayudado. Eran rostros de gente común de diferentes partes del país que encontraron en la fundación la fuerza para luchar contra las injusticias. Isabel era el corazón del proyecto, leyendo cada caso, hablando con cada familia, su antiguo dolor transformado en una brújula de empatía. Javier era el motor, usando su vasta red de contactos y recursos no para construir edificios, sino para reconstruir vidas. Se convirtieron en una pareja improbable e imbatible. Laura creció como una flor en un jardín bien cuidado. Se convirtió en una niña de una empatía rara, quizás por haber conocido la fragilidad de la vida tan de cerca. Pasaba horas al lado de su madre, mirando los expedientes de la fundación, haciendo dibujos coloridos para los niños de las fotos. ¿Este es para el niño que perdió a su abuela?, preguntaba, extendiendo un dibujo de un sol con una sonrisa gigante. Sí, mi amor, le va a encantar, respondía Isabel. La niña era la prueba viviente de que la sanación era posible, la personificación de la resiliencia. Y, para Javier, cada risa de ella, cada carrera por el jardín, era un recordatorio diario del milagro que Isabel había obrado, no solo en el cuerpo de su hija, sino en el alma de su familia. Un día, un pequeño artículo en una columna legal de un periódico llamó la atención de Javier. La nota informaba, en lenguaje técnico y frío, que el exmédico Dr. Morales, tras perder su licencia y ser condenado en múltiples procesos civiles, ahora enfrentaba cargos penales por fraude y perjurio. Su imperio, construido sobre el silencio y el dolor de otros, finalmente se había desmoronado. Javier leyó la noticia y no sintió triunfo ni alegría por la venganza. Sintió solo el cierre de un ciclo, una paz sombría. Le mostró la nota a Isabel, que la leyó en silencio y luego dobló el periódico. Se acabó, dijo con voz serena. No había nada más que decir. La justicia, por más tortuosa que fuera, había encontrado su camino. La victoria de ellos no estaba en la ruina de su enemigo, sino en la paz que habían construido para sí mismos.
Una noche, mientras observaban a Laura dormir, Javier se giró hacia Isabel. Pasé toda mi vida creyendo que el poder era la capacidad de imponer mi voluntad sobre el mundo, confesó en voz baja, de controlar variables, de anticipar resultados. Medía mi valía por el tamaño de mi cuenta bancaria. Tomó la mano de ella. Pero tú me enseñaste que el verdadero poder es otra cosa. Es el coraje de ser vulnerable, de admitir cuando no se sabe el camino. Es la fuerza de defender a alguien, incluso cuando no tienes nada que ganar. Tú, Isabel, con tu uniforme de empleada y tu corazón terco, eres la persona más poderosa que he conocido. Sus palabras, dichas con una sinceridad cruda, eran la más bella declaración de amor que ella había recibido. En su primer aniversario de bodas, Javier le dio un regalo inesperado. No era una joya, ni un viaje, era un simple sobre de papel manila. Dentro había un documento oficial del Colegio de Enfermería. Isabel leyó las palabras y sus manos comenzaron a temblar. Con base en nuevas evidencias y el testimonio de múltiples profesionales, el Consejo revocaba la decisión anterior y le restituía con todos los honores su licencia profesional. ¿Cómo?, susurró, las lágrimas empañando su visión. Solo les mostré la verdad que siempre supiste, respondió él. No era para que volviera a trabajar en un hospital. Era para que recordara todos los días quién era, una heroína, cuya integridad finalmente recibía su debido reconocimiento. La escena final de esa historia tuvo lugar en una tarde perezosa de domingo, en el mismo jardín que había sido testigo de tantas batallas y transformaciones. Laura, ahora una niña parlanchina de casi 10 años, corría detrás de mariposas. Javier e Isabel la observaban desde una manta extendida en el césped. Él la abrazó por detrás, la mano reposando suavemente sobre su vientre, donde una nueva vida crecía, un pequeño hermanito en camino. Ya no había fantasmas en esa casa, solo la dulce presencia de los recuerdos. El silencio no era de dolor, sino de una paz ganada. Habían enfrentado al mundo y juntos habían vencido, habían demostrado que la compasión es más fuerte que el poder, que la verdad es más resistente que la mentira y que el amor, a veces, llega de la forma más improbable, vestido con un uniforme de empleada de limpieza, una promesa hecha a una amiga, una vida salvada por el coraje y una familia reconstruida por la fuerza de la verdad. Si el viaje de Isabel, Javier y Laura te inspiró, si te hizo creer que la integridad es nuestra mayor fuerza, entonces únete a nuestra comunidad. Tu suscripción es lo que nos da aliento para contar más historias como esta. Deja tu like para que este mensaje de esperanza viaje más lejos y comenta aquí abajo qué harías en el lugar de Isabel. Tenemos una cita todos los días con una nueva historia y la próxima podría ser la tuya.